Alfonso Harp, ex diputado, hoy busca volver al ámbito legislativo, pero con otro partido, con el PRIAN. ¿Y cómo entendemos esto, Alfonso? Buenos días. Usted, que fue una de las cartas más importantes del Partido Social Cristiano en un momento determinado, viene a recalar en un partido que se supone contrario, porque apelan a un mismo electorado, se disputan los mismos votos. Usted era de aquellos que denunciaba los camisetazos, y hay quienes piensan que esta candidatura suya podría incurrir dentro de esa categoría. Buenos días. Buenos días, Lenín. Nada más equivocado que ese criterio, con todo respeto. En primer lugar, yo me desafilié del Partido Social Cristiano en el 2009 por unas desavenencias que hubo por ahí. Sin embargo, después retomé la actividad. Incluso fui uno de los pilares fundamentales al inicio para la reagrupación del partido, el reencuentro del abogado Nebot, Jaime Nebot, con algunos líderes provinciales y nacionales del Partido Social Cristiano. Pero a posteriori y de a poco el Partido Social Cristiano, por lo menos el grupo dirigencial, no me permitió tener la participación que yo creía que debía de tener. Y por eso, no es que yo lo abandoné, sino que me fueron alejando del partido. Y obviamente lo hice sin ningún tipo de discrepancia, porque quiero mucho al partido y especialmente tengo una muy buena relación con prácticamente todos los dirigentes. En la vida no hay que salir peleando con nadie, sino dándose la mano, incluso seguir conversando, pero también seguir con sus proyectos. Y en ese caso yo decidí fundar, y he sido el adherente fundador de un movimiento político provincial llamado Meta. Y ese movimiento lo impulsé, recogí firmas e increíblemente, como ya lo denuncié en este canal y en otros medios, me dejaron apenas por 600 firmas después de que me lo habían aprobado. Y obviamente el movimiento Meta decidió hacer una alianza política con el PRIAN, porque consideramos, ahí sí lo que usted dice, que hay un contenido ideológico similar. Guardando las distancias, igual proceder, por ejemplo, que el abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, que creó su movimiento provincial Madera de Guerrero, yo creé mi movimiento provincial Meta, él decidió, porque se siente seguramente, y su movimiento siente cierta identidad ideológica con el movimiento Creo y con el señor Lazo, y yo creo que, o pienso que tengo un contenido y una identidad ideológica en todo caso con el abogado Álvaro Noboa. Además, y esto es importante siempre recordarlo, quien fue mi maestro y mi inspirador político, su último voto en vida lo dio por Álvaro Noboa. Estamos hablando de León Febres Cordero. Así es, ahí está claramente demostrado que sí hay una identidad ideológica. Yo lo que no me he ido es a apoyar a una persona que es totalmente contraria ideológicamente, pero creo que pensamos algunas cosas muy similarmente, como el emprendimiento, como el respeto a las libertades, la seguridad, la solidaridad que debe haber en el ejercicio público. Entremos en materia. Uno de los puntos de su propuesta legislativa es la de poner mano dura contra la delincuencia a través de la ya conocida metodología de incrementar penas. Sí, señor. Yo creo que justamente la mano dura a la delincuencia, el frenarlo desde el punto de vista legal. Obviamente después los operativos de los operadores de justicia tienen que hacer su trabajo también, porque la ley puede caer en el papel, pero si los fiscales, los jueces o los policías no aprenden, no investigan y no juzgan como deben de hacerlo en el marco de la ley, de nada serviría. Pero en todo caso, yo considero de que deben establecerse leyes absolutamente duras, sin contemplaciones, si usted quiere verdaderamente vencer a la delincuencia, y no más bien normas prodelincuenciales. Y una de ellas, la que yo propongo, es la de 50 años de prisión de manera directa, no a través de acumulación de penas, sino 50 años de manera directa a todos aquellos autores de crímenes considerados execrables. Por ejemplo, violación a menores de 10, 12 años, violación con muerte a cualquier persona, muerte en secuestro exprés, sicariato. Son crímenes execrables. Si por mí fuera, hasta propusiera la cadena perpetua, pero creo que el país no está preparado para este tipo de debates, pero 50 años en prisión sí es una manera práctica de aplicar una cadena perpetua. En esa línea usted también propone que si aquella persona que comete un delito ha sido miembro de la fuerza pública, reciba el doble de la pena. Por supuesto, porque han sido preparados por el Estado para proteger a la gente, no más bien para perjudicarla. Es decir, hay una doble infracción, hay un doble perjuicio. El primero, atentar, si participa en un delito, atentar contra un miembro de la ciudadanía. Y en segundo lugar,
aplicar sus conocimientos en el manejo de armas y en definitiva, incluso en la confianza que puede tener la gente por el hecho de que un policía, un militar, supuestamente la gente está confiada y resulta que ese policía o ese militar más bien ha delinquido, ha participado en el acto delictivo. Entonces esa persona debería de recibir el doble de sanción para que de una vez los policías y militares en servicio pasivo o en servicio activo piensen dos veces antes de involucrarse en crímenes o en actos delictivos, en lugar de cumplir su verdadera función, que es servir a la población. Le decía que habrá muchos que le dirán que esa propuesta es discriminatoria. No es discriminatoria, porque el policía o el militar ha recibido una preparación especial, el Estado ha invertido para prepararlos para proteger a la ciudadanía, lo que no ocurre con cualquier otra persona. Es decir, habría una especie de doble infracción, por tanto merece doble sanción. Otro de los puntos que usted propone es que aquella persona que sea aprehendida portando armas y que haya tenido antecedentes penales será sancionado con pena de reclusión, como lo determina la Ley Especial de Armas, sin poder acogerse a otra alternativa, ninguna de las otras alternativas que ofrece el Código Penal. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso está pasando mucho en la práctica profesional, de repente aparecen delincuentes o personas con antecedentes penales que son detenidas por portar armas. Y en lugar de ser sometidas a la Ley Especial de Armas, que habla de delitos con pena de reclusión, por ahí pasan por debajo, usted ya sabe qué, pasan por debajo ciertos estímulos y terminan aplicándole la sanción determinada en el Código Penal, que habla de prisión, simplemente de sanción con prisión. Y entonces salen rápidamente de la cárcel y son personas que una vez que salen vuelven a delinquir, son delincuentes que portan armas, son delincuentes que mientras la ciudadanía anda desarmada, sin embargo ellos andan con armas por todos lados asustando a la gente. Entonces aquellas personas con antecedentes penales, es decir, individuos que han sido aprehendidos, incluso que han sido sentenciados ya con sentencia ejecutoriada por haber cometido crímenes en el pasado y vuelven a ser detenidos portando armas, deben de ser encarcelados con reclusión y no con prisión. Y los que no tienen antecedentes penales, los que no son delincuentes y portan armas, se lo pregunto porque usted antes portaba un arma, usted incluso la llevó en alguna ocasión y la mostró en el Congreso cuando ejercía como legislador. ¿Eso es algo de lo que se arrepiente usted? Mire, yo siempre he considerado de que ese fue un error, más allá de que se lo interpretó equivocadamente, y yo le he presentado a usted o le he entregado un libro en donde hice mi rendición de cuentas y en ese capítulo usted va a encontrar entre mis errores ese tema. Pero siempre eso fue mal interpretado. En primer lugar, yo nunca he usado armas ni he portado armas. Aquel día, y siempre lo expliqué, tomé un arma de un miembro de mi seguridad porque estábamos a punto de ser invadidos por una manifestación indígena que fue violenta. Yo no me acuerdo si usted estaba fuera del Congreso o algún compañero suyo, no me acuerdo si fue Félix Narváez o alguien, y reportaron claramente que a los propios periodistas golpearon y latiguearon esas personas. Entonces obviamente hubo un temor de mi parte, hubo una reacción de defensa de mi parte. Yo era una persona muy visible en la lucha política, iban justamente contra quienes luchábamos políticamente en ese momento y sí sentí temor de estar desprotegido y por eso tomé el arma. Más yo nunca he usado armas en las calles ni en ningún otro lado porque tampoco soy un diestro en usarlas, así que ¿para qué las voy a usar? Para que mañana queriendo enfrentar a un delincuente me pegue él primero un tiro, así que es hasta un riesgo. Sin embargo, sí considero que cometí un error propio de la inmadurez. Quizás debía haber hecho lo que hice cuando se produjo el tema de la CIESPAL, con la destitución de Gutiérrez. ¿Se acuerda que rodearon la CIESPAL? Más bien estuve tranquilo, me fui en un momento determinado cuando nadie se dio cuenta y no pasó absolutamente nada, mientras que a otros legisladores sí los golpearon, sí los maltrataron, sí los ensangrentaron. Eso fue lo que yo temía en ese momento, que fue algunos meses antes, y por eso quizás cometí ese error. Pero eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que por aquello no haga esta propuesta que es importante también para sancionar en cambio a las personas que usan armas para maltratar y para victimizar, obviamente, pues al pueblo del Ecuador a través de asaltos y de secuestros y de crímenes. En el tema de seguridad, que es el que más le preocupa a los ecuatorianos, se señala que para reducir los niveles que nos afectan hay que generar puestos de trabajo para los más jóvenes y eso es justamente una de sus propuestas. ¿Cómo hacerlo? Yo tengo una propuesta para los jóvenes universitarios, aquellos que se queman las pestañas durante 6 años estudiando, que llegan al día más feliz de su vida en donde sus padres, sus familiares abren una copa de champán
para celebrar el momento en que se incorporan como profesionales, pero que al día siguiente viven la peor pesadilla, no encontrar trabajo. Mientras hay otros que no se queman las pestañas, que falsifican títulos y más bien son presidentes del Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Crear un proyecto de ley con obligatoriedad, así como existe con los discapacitados, con obligatoriedad para aquellas empresas que tengan 100 o más empleados. Una empresa que tenga 100 o más empleados ya es una empresa fuerte, es una empresa sólida, en la cual se crea la obligatoriedad que un porcentaje de su masa laboral sea incorporado anualmente en jóvenes estudiantes que hayan salido ya graduados de las universidades y que no haya pasado aquello hasta 3 años. Es decir, un estudiante sale y hasta 3 años está dentro de ese marco de personas que pueden ingresar a una empresa bajo este proyecto de ley que crea la obligatoriedad para que tenga de esa manera fuentes de trabajo. Y de esa manera no ocurra lo que en este momento sucede, que el país está contraído económicamente, no hay un desarrollo empresarial, no hay un desarrollo de las fuentes de trabajo. Y entonces, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos de esta contracción empresarial, laboral que vive el país? Los jóvenes, a los cuales no los incorporan a la masa laboral porque dicen que no tienen experiencia, y los viejos o los veteranos o las personas de la tercera edad a las que dicen pues, que ya tienen que ser jubiladas. Entonces justamente estamos tratando con este proyecto que presentamos, que proponemos al pueblo ecuatoriano y especialmente al Distrito 2, estamos tratando de que se abra totalmente, se amplíe totalmente las oportunidades de trabajo para jóvenes universitarios que salen con título después de haberse quemado las pestañas 6 años. Señor Harp, usted es un hombre relacionado con el deporte. ¿Por qué razón la ley contra la violencia en los estadios, que usted la impulsó, Yo la hice, así es, no se la utiliza nunca cuando ocurren desgracias que lamentablemente se han venido sucediendo en los últimos años en este tipo de escenarios? por fallas en los operadores de justicia? Por eso yo le decía, la ley puede estar escrita, la ley puede estar promulgada, pero ¿qué pasa si se produce un hecho y el policía no aprende a quien cometió el delito? No hay a quien juzgar. ¿Qué pasa si el policía lo aprende pero el fiscal no hace una correcta investigación? Entonces se diluye esa acción. ¿O qué pasa si es que el juez no aplica la ley y anda buscando, por alguna circunstancia, anda buscando otras fórmulas para liberar a la persona detenida y a la persona sindicada por la fiscalía? Entonces, mientras los operadores de justicia no apliquen la ley, entonces, al final de cuentas, pareciera que la misma no tuviera la importancia o no tuviera el efecto que todos buscamos. Parecería que no existiera. Pero la función del legislador es promulgarla. O sea, lamentablemente uno no es policía, lamentablemente uno no es fiscal, lamentablemente uno no es juez, pero si uno es legislador tiene que legislar, tiene que poner en la mesa de un juzgado, tiene que poner en la mesa de una fiscalía una ley que permita garantizarle seguridad a la ciudadanía. Ya es cuestión de los otros, ya es cuestión del policía que capture al delincuente, ya es cuestión del fiscal que lo investigue, que lo sindique, y ya es cuestión del juez que lo juzgue. Queremos agradecer la presencia de Alfonso Harp, candidato a la Asamblea por las listas 7 por el PRIAN en el Distrito 2. Son las 7:51 en Contacto Directo.